que hay nada está haciendo. No está fuerte por eso. Muy buena tarde a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, 22 de agosto. El contenido que vamos a trabajar sería el de las tendencias contemporáneas de la pedagogía. Esas tendencias pues, son más corrientes que, que han intervenido en la pedagogía y entre ellos, en esas tendencias, vamos a encontrar algunos personajes de los que ya hemos tenido alguna referencia. Igual el día de hoy vamos a dar referencias de cada uno de ellos. Entonces, tenemos a Vygotsky. Vygotsky habla sobre la zona de desarrollo próximo. Habla sobre la psicología del juego y la interacción social. Le da mucha importancia a que el niño socialice, a que el niño aprenda jugando, a que el niño se sienta bien en el área en donde se encuentra aprendiendo. Y en este caso sería la primera fase, el primer nivel de escuela. Sería el nivel preprimario. En el siglo XXI, de igual forma, hay algunos señores que van sobresaliendo junto con Vygotsky. Y en este caso, Vygotsky continúa en el siglo XXI dando sus conceptos sobre la edad psicológica, la zona de desarrollo próximo que mencionábamos. Seguirán reclamando la atención de los pedagogos, porque esto es el inicio del conocimiento donde va adquiriendo el niño nuevos conocimientos del lugar donde vive, de las personas con las que se relaciona. Sus concepciones acerca del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, del análisis dinámico causal y del método genético formativo. Eso lo toma Vygotsky como punto de partida para poder decir de que el núcleo más importante en la escuela, en lo histórico, cultural, va a ser lo que pueda aprender el niño en el seno familiar. Dependiendo de lo que venga en su herencia, pues también así va a hacer su actuar. Tenemos a Freud. Freud es otro precursor de la tendencia de la psicología, de la pedagogía, y él se refiere específicamente al el psicoanálisis. Esta es una teoría basada en el estudio del inconsciente, en donde dice de que nosotros venimos prácticamente acá a recordar algo que nosotros pues ya conocemos y que la mayoría de veces son conocimientos que en diferentes niveles de nuestra mente están ahí existentes. Lo que se necesita es un estímulo para que ese conocimiento salga y aflore en nosotros. El psicoanálisis es parte de poder tener el control de la mente humana. Este procedimiento, dice Freud, se puede realizar siempre y cuando la persona esté dando ese permiso. De lo contrario, pues no se puede, dice él. Pero forzar, pues también es una de las formas, pero no se logra tener un conocimiento más amplio del psicoanálisis. El psicoanálisis como parte de la pedagogía, pues hace responsable al mismo ser humano, al mismo individuo, para ser independiente y capaz de decidir lo que desea y cómo lo debe lograr. En este caso, es conocer cómo la persona puede llegar a actuar por situaciones que haya vivido. Eso es muy importante, dice Freud, porque de ahí podemos saber cómo puede reaccionar. Tenemos también a Skinner. Skinner es otro de los que intervienen mucho en el condicionamiento de la persona que hace, de la persona que opera, en este caso de ese proceso de hacer las cosas. Siempre el individuo dentro del mismo ambiente,
lo que en términos populares significa que va a estar irrumpiendo constantemente en el contexto en donde se esté desenvolviendo, haciendo lo que hace, por supuesto. Y durante esta operatividad, el organismo se encuentra con un determinado tipo de estímulo llamado estímulo reforzador. Es lo que viene a cimentar los conocimientos, es lo que viene a reforzar esos conocimientos que en un momento dado fueron adquiridos. Tenemos la psicología humanista. La psicología humanista nos habla más sobre el fin de la autorrealización del individuo, de la persona, como un análisis crítico de la misma persona, que nos lleva a señalar sus limitaciones. En este caso, el individuo, pues es un ser que tiene limitantes que en un momento dado, dependiendo la persona, puede llegar a superar algunas. Tiene una concepción marcadamente individualista de la personalidad. Cada individuo es un ser muy particular, un ser individual que no se puede parecer a otro. No reconoce el factor social en el desarrollo del individuo como ser humano, pero explica de manera adecuada la formación de valores. Su concepción de la personalidad es incompleta porque cree de que el individuo puede llegar a formarse solito él, de forma individual y no de forma colectiva, como lo reconocen otros pensadores, otros pedagogos. Tenemos el constructivismo, una de las corrientes que ha tenido mucho auge en la actualidad, que incluso ha dejado atrás lo que es la escuela tradicionalista, en donde el individuo construye su propio conocimiento, en donde encierra un numeroso grupo de teorías psicológicas y pedagógicas, pero que está siempre coincidiendo con el aprendizaje y ese proceso de construcción personal, en donde el individuo tiene que hacer las cosas porque las quiere aprender, no esperar de que alguien se pare enfrente y se las diga o se las instruya de tal manera que él no tenga que hacer nada. En este caso, el conocimiento, el individuo lo va construyendo él mismo en el proceso. Prácticamente el docente se vuelve acá un guía, una persona que le va diciendo solamente las instrucciones. De ahí el que hace es el mismo estudiante por sí solo. Encontramos también a Piaget. Piaget es otro pedagogo y psicogenético porque se va más a la tendencia de qué es lo que nos pueden transmitir de forma genética nuestros antepasados. Y aquí es donde este señor dice de que la mayoría de nosotros tenemos capacidades, unos mejores que otros, porque la estructura de nuestra mente ha sido condicionada por la herencia de nuestros antepasados. Y esa herencia es la herencia intelectual y lógicamente también la herencia biológica, que se recibe por el mismo individuo y que incluye las herencias estructurales y funcionales de la misma persona. Le da bastante importancia a esta parte como herencia genética, intelectual y funcional, porque cree de que el individuo, su capacidad cerebral, su capacidad mental, la puede traer de las personas que le han antecedido. Y si él tiene un abuelo o un papá o una mamá que ha sido muy teórico, una persona eminente en su forma de pensar, entonces esa herencia intelectual le puede ser transmitida, dice este señor, por medio de esa teoría psicogenética. ¿Es funcional? ¿Es aceptable? Sí es aceptable porque la mayoría de veces si el individuo jala, trae herencia y capacidades que pues ha tenido alguien antes que él, que sea de su familia. Entonces esta parte sí es bien apoyada y tiene fundamentos teóricos y prácticos para poder dar a conocer esta teoría y su base fundamental.
Tenemos a Brunner. Brunner es también otro pensador, otro psicopedagogo que habla sobre el aprendizaje por descubrimiento. Él tiene la teoría de que uno va aprendiendo por curiosidad, porque uno va descubriendo. Y su teoría la basa en que siempre el individuo está en una búsqueda activa, continua, todo el tiempo. Está averiguando, está aprendiendo algo. Sin información inicial del contenido de aprendizaje. Con este método se elaboran hipótesis, formulación de preguntas, verificar y adquirir capacidades. Con esto se pretende lograr la motivación intrínseca. Este método debe facilitar al estudiante la exploración de alternativas a través de tres aspectos: la activación, el mantenimiento y la dirección. La teoría del aprendizaje es guiada, tampoco es hacia al azar o que el individuo busque solamente por buscar, no. Es una búsqueda activa, es una búsqueda que le da un punto de partida y que tiene que ir y buscar algo, y mantenerse en esa búsqueda y saber qué es lo que está buscando. Entonces, el aprendizaje por descubrimiento se basa en que el individuo siempre va a tener esa iniciativa de querer saber algo. La importancia de que va a ser incluso dejada a un lado porque el qué lo va a ir dando esa activación del momento y del contexto en donde se encuentra en ese instante. Entonces, puede ser de que el aprendizaje se vaya dando por descubrimiento, pero guiado en la escuela. ¿Podemos aplicar esa teoría con algunas actividades? Claro que sí la podemos aplicar en el trabajo con algunos estudiantes. Tenemos a Ausubel. Ausubel. Ausubel es otro de los señores que da aporte muy importante a la pedagogía con las estructuras cognitivas. Igual que con la base de Freud, habla sobre que el conocimiento está estructurado por capas y esas capas son las que van cayendo una sobre otra y en un momento dado algunos conocimientos pueden ser como que cubiertos por un nuevo y ese se va quedando rezagado. Entonces, uno sigue aprendiendo y está aprendiendo. Y lo que se aprende no se olvida. Lo que sucede es que nuevos conocimientos caen sobre uno que ya existe. ¿Y por qué entonces algunas cosas que conocemos las podemos recordar con más facilidad y otras no? Es por la importancia que le damos a ese conocimiento que hemos adquirido. Y si es importante para nosotros, entonces en ese momento que lo adquirimos, se nos activa y ese se va a estar manteniendo ese conocimiento en una de las primeras capas, en una de las capas conscientes. Ahora, cuando caen nuevos conocimientos, esos conocimientos llegan a pasar a una capa del inconsciente. Y es lo que hablábamos, lo que habla Freud sobre el conocimiento en estructuras o capas mentales. Hasta el fondo vamos a encontrar los primeros conocimientos. Por ahí podríamos decir un recuerdo de cuando usted ya puede recordar algo de 3, 4, 5 años. Entonces esos conocimientos están ahí, solo que ahora usted no lo recuerda tan fácilmente porque nuevos han caído encima de ellos. Otros que han tenido más importancia por la edad que usted fue teniendo. Y esa es la manera como esos conocimientos quedan guardados siempre y nosotros no sabemos muchas veces que conocemos algunas situaciones o algunas acciones. Y por eso es que por ahí la importancia de Freud a la hora de aplicar el psicoanálisis dentro del aprendizaje, porque el psicoanálisis es ver la mente del otro, con permiso por supuesto, y
ver si se puede quitar o se puede mejorar cierta acción que hubo en un momento dado que pueda estar afectando o ayudando al individuo. Y esos conocimientos pueden ir subiendo de diferente capa hasta llegar a una capa superior para poder recordar. Eso es lo que dice el psicoanálisis de Freud. Las estructuras cognitivas, según esta teoría, la forma más fácil y adecuada para aprender es teniendo los conceptos ya referentes y claros sobre la nueva información, que luego se puede reforzar utilizando en la solución de un problema. Acá lo que hablamos es que esos conocimientos ya pueden ser prácticos, pueden llevarse a la realidad, a resolver problemas reales y cotidianos. Esas estructuras cognitivas, siempre y cuando tengamos conceptos claros, tengamos una referencia clara, entonces sí vamos a poder adquirirlos y hacer nuestra esa información. Tenemos al señor Bandura. Bandura también tiene otra teoría del aprendizaje. Este se basa en el aprendizaje social. Por allá mencionábamos a uno de los anteriores que tiene su teoría que en donde no encaja el aprendizaje social. Pero acá este señor sí le da una parte teórica, una corriente al aprendizaje social y le da mucha importancia, ya que dice que las personas no están impulsadas por fuerzas internas, ni en manos de los estímulos del medio, sino una interacción recíproca y continua entre las determinantes sociales y los ambientales. Explica el funcionamiento psicológico, porque el individuo está siempre en continua relación con otros, porque no puede vivir solo. El ser humano es un ser gregario por naturaleza. Entonces ahí se aprende. Sí, se aprende. Se aprende ya sea por experiencia, por cualquiera de los sentidos, y se aprende también por medio de conocimientos adquiridos conceptuales. En todos los aprendizajes que pierden la experiencia directa, se van observando las conductas de otras personas y las consecuencias de esas conductas. Así es como puede aprender. Claro que se puede aprender. Vea usted, tantos, tantos ejemplos que podríamos colocar de la vida cotidiana sobre muchas realidades que el individuo o las personas viven a diario y que nos pueden servir a nosotros para hacer lo que ellos hicieron o no hacer lo que ellos hicieron, porque todo va a depender de la conducta o las consecuencias que usted vea en ellos por las acciones que han realizado. Entonces, si usted ve que hay conductas que se pueden seguir, las sigue. Y así podríamos, no digo de que hay malas o buenas y que podemos seguir o no podemos seguir, porque aquí va a depender del criterio personal. Porque para nosotros posiblemente sea malísimo que alguien sepa planificar tan bien las cosas y que le salgan bien cuando vemos un ejemplo claro que se planifican muy bien las extorsiones, por ejemplo, y que las llegan a realizar tan bien que no los atrapan. Esa persona ha logrado una capacidad grande para poder planificar y llevar a cabo acciones que no son buenas para la sociedad. Eso es diferente. Pero tiene seguidores, posiblemente tenga muchos seguidores. Y entonces van a aprender de él a hacer lo que él está haciendo. Lógicamente no son acciones buenas, pero va a tener seguidores. De igual manera, ustedes van a encontrar personajes que han actuado de alguna manera favorable a la sociedad y que tienen sus propios seguidores. Y por ahí entonces es que vamos aprendiendo siempre cosas nuevas, observando las conductas de otras personas. ¿Dónde se quedan, por ejemplo, los modelos o las modelos? Nosotros estamos la mayoría de veces copiando, haciendo lo que otros hacen o diciendo las cosas como otros las dicen. Y entonces estamos aprendiendo. Claro que estamos aprendiendo. El problema es que no hay en el aprendizaje social, en los ejemplos que estoy dando, no hay una guía, no hay una secuencia, no hay una instrucción, sino que queda a criterio del individuo para poder decidir si ese comportamiento, si le funciona o no le funciona, si esa experiencia que conoce o que ha tenido
¿Le sirve o no le sirve? Eso ya depende del individuo, el hacer la suya y apropiarse de ella. Esta capacidad de aprender por observación permite al individuo adquirir pautas amplias e integradas sin tener que someterse a procesos de ensayos y error. Porque usted ya vio de que esto funcionó o que no funcionó. Si funcionó, lo va a hacer suyo. Si no funcionó, pues usted tiene la libertad de no intentar porque ya sabe cuál es el resultado. Lo va a dejar a un lado. Entonces, la teoría de aprendizaje social es aprender en base a modelos. Y ahí podríamos comentar sobre muchas acciones, principalmente de los que siempre estamos viendo las tendencias sociales. Vemos una tendencia social y ahí vamos también nosotros aprendiendo y tratando de hacer lo que socialmente está siendo aceptado. Entonces, esa es la teoría del aprendizaje social de este señor Bandura, que tiene mucha aceptación porque es aprendizaje por medio de la experiencia directa. La impronta de Vygotsky. Veamos qué es la impronta de Vygotsky. Es sencillamente la conversión en un referente teórico indispensable, ya que sirve de fundamento teórico a los principales modelos de pedagogía y didáctica contemporánea. Él es el que interviene con toda su teoría y que tiene repercusión en otros pedagogos y en la didáctica contemporánea, porque Vygotsky está presente en lo que nosotros hacemos a diario cuando estamos trabajando en educación. Apuntamos que el factor social como determinante en la formación del ser humano es determinante. El ser humano sí necesita estar en continua relación con los demás. La educación debe ser estimuladora y no represiva. Con él, con Vygotsky, totalmente de acuerdo. Dejamos a un lado la educación tradicional para llegar a una educación que estimule al estudiante a aprender, que estimule al estudiante a que le guste la escuela, que vaya, que le atraiga y que no sea represiva, como muchos de nosotros de repente nos vamos a dar cuenta si buscamos un poquito de información con las personas de 50, 70 años. Y si preguntamos e indagamos un poco, vamos a darnos cuenta de que la escuela tradicional era represiva, porque lo que hacía era, te sentás porque venís a aprender, venís a hacer, venís a trabajar. Incluso habían castigos que ustedes de repente si ya preguntaron o a alguien por ahí de edad que cómo lo educaron y le van a decir, le van a contar muchas cosas que usted creo que ni se las creería de cómo los trataron. Porque esa es represiva, esa educación tradicional era la que imponía y el que sabía era el docente, era el maestro, el único, el padre de familia apoyaba al maestro. Si el hijo cometió un error, se lo doy acá para que usted lo corrija como usted quiera. Y es por eso que encontramos experiencias por ahí con algunas personas que incluso que les pegaban cuando estaban estudiando, que les hacían un castigo cuando estaban estudiando, que el padre de familia, cuando recibía información de que del hijo, de que lo habían tratado mal otros compañeros o que el maestro lo había castigado, llegaba el padre de familia y le decía, castíguelo más para que aprenda. Entonces, dejamos a un lado, según Vygotsky, dejamos a un lado la educación represiva y se le da apertura a la educación estimuladora, a la educación en donde el individuo, el estudiante, debe tener ganas de ir a la escuela, no a la fuerza, sino por gusto, porque le agrade. Entonces los ambientes tienen que cambiar y deben cambiar. Ahora, el problema en la actualidad es que habemos algunos maestros todavía que estamos actuando como que fuéramos o estuviéramos en la educación tradicional, en donde solamente el que está enfrente es el que sabe, en donde usted si pregunta, debe saber qué es lo que pregunta, porque si no es un tonto, debe
está mantenerse sentado, porque si se está parando cada rato es un niño problema y necesita castigo o necesita ir al psicólogo, entonces los problemas son mucho más serios porque no se están tomando iniciativas como para poder incentivar al niño a que llegue a la escuela, sino más bien alejando al niño de la escuela. ¿Habemos maestros así? En la actualidad sí hay, sí habemos algunos maestros así. El problema es que muchas veces nos hacen ver las cosas y no hacemos nada para cambiar. Nuestra realidad, nuestro contexto debe cambiar para poder ser mejores y más abiertos hacia esos cambios tomando en cuenta las diferentes teorías pedagógicas. Vean ahí, por ejemplo, el constructivismo. El constructivismo, el estudiante va formando su propio conocimiento. No es que el maestro llega y es el que sabe y es el que le va a llegar a dictar y solo él es el que habla en la clase, ¿no? Acá el estudiante es el que va haciendo su propio conocimiento y esa parte muchas veces es la que le va dando la apertura al estudiante y lo va estimulando a que le guste la escuela. Otro, el aprendizaje debe ser productivo. ¿De qué sirve de que se le enseñen mucha teoría de algunos temas o algunas asignaturas que no tienen repercusión en su vida cotidiana del estudiante? Si el aprendizaje no es productivo y el estudiante no lo ve de esa manera, entonces para él es un conocimiento que no le interesa. Es un conocimiento que usted le está brindando que no le importa, porque él cree de que no le va a servir de nada. Entonces sea más práctico, sea más técnico, para que el estudiante sepa que lo que está aprendiendo es porque le va a servir en un momento dado en su vida. Otro, el que enseña debe jugar un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como facilitador y orientador del aprendizaje. Vean esto, facilitador y orientador. No es el que sabe, no es el que llega a mandar, no es el que llega a imponer, no es el que llega a castigar, sino que es el que llega a facilitarle el aprendizaje. Pero muchos de nosotros como maestros lo que llegamos a hacer es reprimir al estudiante. Entonces, ¿será que con eso le facilitamos el aprendizaje? No. Le ponemos barreras. Con nuestras actitudes, le ponemos barreras. Y como orientador del aprendizaje, si muchas veces el maestro no sabe ni qué es lo que está enseñando, sino que lo hace en base al libro que tomó como punto de partida para colocar los temas en su planificación. Y es el único libro que consultó. Entonces, tampoco juega el papel de orientador como debe ser, como lo da a conocer Vygotsky. Vygotsky, entonces, con estos 4 puntos importantes, nos da la pista, nos da la pauta para que seamos buenos educadores. Muchas gracias. Con esto llego al final de la sesión del día de hoy. Entonces, vamos a dar por terminada la clase. Esperemos que si hayan dudas, por favorcito, denlas a conocer, pregunten, agreguemos, comentemos. Al final, todos en un momento dado estamos ejerciendo la educación en algún lugar. Entonces, intervenimos, por favor. Tenemos acá un par de minutos todavía para poder comentar. Comentarios, por favorcito. Sobre lo de investigación no ha revisado nada, licenciado, Nada de que para poder subirlo a la plataforma. Revisado, no sé. Bien, yo hablé con él, Omar. Ah, bueno. Ajá. sí, por eso preguntaba de revisar qué, porque en este caso ya teníamos ahí algunos Licenciado, aclaraciones. Cuéntame. eso de que dice usted de que es cierto, a veces
hay profesores que llegan a dar la clase, ¿va? O licenciados, y uno tiene temor hasta de preguntar, ¿va? Y le agarra, aparte que agarra un miedo uno de preguntar, agarra un mal concepto de uno, de él, uno mismo, ¿va? Crea un concepto de él de que pura lata o cosas así, ¿va? Porque es bien feo que un profesor o algo lo intimida a uno cuando uno hace una pregunta, ¿verdad? Y si uno pregunta es para que uno no se quede en blanco. Y ahí es cuando ya el alumno viene y agarra miedos y ya no pregunta. Entonces así se va quedando y se crean los malos maestros, ¿va? Así como nosotros que estamos estudiando para maestros. Claro, esa es una parte muy importante que usted toca porque fíjese que la mayoría de veces el docente solo llega a desarrollar o a dar contenidos nada más Ya. y cree de que entre más contenidos dé, entonces va a ser el mejor docente o está haciendo un mejor papel como maestro. Y la verdad no es un buen maestro el que da más contenidos o el que da menos contenidos, sino sencillamente que los contenidos, por pocos o muchos que dé, que queden claros, que queden entendibles para el estudiante. Al final es la calidad y no la cantidad la que se debe tomar en cuenta. ¿Aportes de alguien más? Lick, Bien. ¿por qué algunos tienen diferentes puntos de vista que dicen que con un maestro estricto se aprende mejor que con uno que sea más sociable con uno de que sea más sociable con uno de estudiante, ¿no? A veces también cabe eso. Claro, hay diferentes posiciones y todo va a depender de la forma de pensar de las personas que estén interviniendo en esa acción. Cierto es de que no van a aprender todos los estudiantes al, todo al mismo tiempo y todos al mismo nivel. Algunos van a entender y van a comprender y van a aprender más fácil que otros. Y no importa si el maestro es más sociable, es más amigable o si el maestro es más estricto, porque lo que sucede es que lo estricto con las acciones difieren muchas veces, porque lo estricto la mayoría de veces se va con mandar, con reprimir, con ofender, con tener al otro de menos. Y no se debe tomar ese papel, sino que el estricto pudiera ser en ser responsable, en ser disciplinado, en ser consciente, en ser humanista, en ponerse en los zapatos del otro, en ser empático. Entonces, esa parte es la que muchos docentes o muchas personas también particulares creen de que no puede estar sucediendo. El problema de muchos docentes es que se van con el grupito que les está asimilando los contenidos de la mejor manera y más rápido. Y los que no están asimilando es porque son tontos, es porque son, ¿qué? Cualquier cosa dicen. Es porque son de cabeza dura. En fin, cualquier cosa dicen. Entonces ellos merecen quedarse. Ellos mi oportunidad hay que darles. Miren, esto no es una actitud de un docente. Debemos cambiar esa mentalidad, porque al final el docente es el orientador, el facilitador. Pero ¿cuál es el problema del docente hoy en día? Es que en vez de ser facilitador, viene a complicarle la vida al estudiante. No debe ser así, pues, ¿no? También se da, licenciado, de que como uno cuando ya conforme el tiempo ha tenido bastantes maestros, va y no se va dando cuenta. Y así como nosotros que estamos estudiando una maestría, pues uno debe de ser, como dicen, como no fue ese profesor de que a veces o preguntaba uno del montón y venía más de uno de los demás compañeros y mira, que no seas tonto, se metía, ¿va? Que porque no sabía él lo que él estaba preguntando al profesor, entonces ya el profesor venía y se ponía de parte de esa persona y hacía sentir mal a esa persona y eso que haga sentir mal a una persona, a un estudiante,
es para que ya no vuelva a preguntar. Entonces se crea mediocre, ¿verdad? Claro. ¿Alguien más? Ahora entramos solo 17 ustedes.